El gobierno cubano acaba de destituir a uno de sus viceprimeros ministros. Jorge Luis Perdomo Dileya, una figura importante, ha perdido su puesto. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión? ¿Podrían los negocios de su hermano Joel haber sido la razón oculta? Hoy te contamos cómo el poder y las conexiones familiares en Cuba pueden ser la receta para el ascenso o para la caída. Todo comienza con una figura de poder, Jorge Luis Perdomo Dileya, viceprimer ministro de Cuba desde 2021, conocido por su rol en el control de las redes y el impulso al decreto ley 370. Sin embargo, lo que pocos conocen es su conexión muy estrecha con Joel Perdomo Dileya, su hermano, un influyente empresario de La Habana. La destitución de Jorge Luis podría estar relacionada con los negocios privados de Joel, quien ha acumulado una red de empresas que abarcan desde la alimentación hasta la importación de electrodomésticos y que han despertado la atención de muchos. La destitución de Jorge Luis Perdomo Dileya no es un caso aislado en el alto mando cubano, vamos a recordar. En febrero de 2024, otro importante funcionario, el exministro de Economía Alejandro Gil, también fue removido de su cargo por errores en el desempeño de sus funciones. Esta expresión, que suele ser usada por el gobierno cubano para referirse a posibles abusos de poder o corrupción, también dejó a Gil bajo investigación judicial. Aunque el gobierno no ha confirmado públicamente los detalles de estas investigaciones, existen fuertes rumores de que ambas destituciones podrían tener un elemento en común: los negocios privados. En el caso de Alejandro Gil, las autoridades investigan sus vínculos con la empresa Media Luna, una MIPYME de Ciego de Ávila que supuestamente estuvo implicada en operaciones que favorecían a ciertos empresarios y funcionarios. Por otro lado, en el caso de Jorge Luis Perdomo, los negocios de su hermano Joel han estado bajo la lupa al ver cómo su red empresarial ha crecido en un contexto económico limitado y con apoyos difíciles de obtener para el sector privado en la isla. Joel Perdomo es mucho más que un empresario. Sus comienzos fueron en la hostelería, pero hoy su influencia se extiende mucho más allá, llegando a tener participación en compañías en Panamá y Cuba. Su empresa, Tuambia, que opera con una aparente independencia, utiliza la logística de Palco S.A., Sociedad Anónima, una de las principales entidades comerciales de Cuba, y sus ventas diarias superan los miles de dólares, evidenciando el poder que ha logrado acumular en poco tiempo. Imagina tú que el hermano de un viceprimer ministro controla una empresa con conexiones internacionales, influencias políticas y operaciones en el mercado cubano. ¿Hasta dónde llegan estos vínculos y quiénes se benefician realmente? La relación entre Joel y Palco S.A. es clave para entender la influencia que ha construido. En 2021, justo cuando Jorge Luis asumió el cargo de viceprimer ministro, Joel fue nombrado director de Camax Chile S.A., una empresa con operaciones de importación para el sector turístico y ventas de producto de alto valor. Desde motos eléctricas hasta artículos de lujo, Joel domina un sector en el que las conexiones con el Estado juegan un papel esencial. Mientras que a veces y en algunos contextos el gobierno acusa a las MIPYMES de agravar la corrupción, la historia de los Perdomo Dileya muestra un lado distinto. La relación de Joel con negocios que operan bajo la protección de Palco S.A. y sus vínculos con el heredero del fundador de Palco, Alfredo Masíquez, despiertan preguntas sobre un posible conflicto de intereses. ¿Es la destitución de Jorge Luis Perdomo un reflejo de esta tensión entre los intereses públicos y privados? Pero hay algo donde las cosas se ponen más interesantes aún. Se dice que Tuambia, el comercio online que Joel Perdomo fundó, se ha convertido en una competencia directa de otros sitios similares en Cuba como Catapult y Supermarket 23. Esta competencia ha sido tan intensa que ha ganado rápidamente popularidad en la isla, Tuambia, gracias a sus precios competitivos y su gran stock de productos. Supermarket 23, aunque parece una empresa independiente, está vinculada a Alcona, una entidad estatal cubana que opera bajo el grupo Flora y Fauna, dirigido por nada menos que por Guillermo García Frías, uno de los últimos comandantes vivos de la revolución que siguen en el poder. Detrás de las operaciones de Alcona está Loreta García Sardiña, hija de García Frías, y su nieto Jorge Alejandro de Cárdenas García. En otras palabras, Supermarket 23 tiene conexiones profundas con las élites estatales cubanas y opera con el respaldo de importantes figuras militares y del gobierno. Por otro lado tenemos Catapult, propiedad del cubano-americano Hugo Cancio, un empresario conocido por sus vínculos cercanos con el gobierno cubano, específicamente Díaz-Canel y Raúl Castro. Aunque no es oficialmente una empresa del gobierno, Catapult cuenta con un acceso privilegiado al mercado cubano y muchos creen que recibe el beneplácito y el apoyo del Estado para sus operaciones.
Con Tuambia compitiendo agresivamente y ganando terreno, no es difícil imaginar que las otras plataformas hayan visto en su éxito una amenaza. ¿Podría esto haber influido en la decisión de destituir a Jorge Luis Perdomo Odilella? ¿Es posible? Hay una teoría que empieza a tomar fuerza, dado que los otros comercios en línea como Supermarket 23 y Catapult están respaldados por figuras clave del gobierno cubano. Algunos creen que estos actores habrían buscado golpear el negocio de los hermanos Perdomo, eliminando la influencia política de Jorge Luis. De esta manera, no solo debilitarían a su competencia directa, sino que enviarían un mensaje claro a otros empresarios independientes sobre los límites de su crecimiento, en un sistema donde la competencia es vista con recelo y hay pocas manos que quieren controlarlo todo. La destitución de Jorge Luis Perdomo Odilella llega en un momento en que su hermano parece estar en la cima del sector privado cubano. Aunque el gobierno no ha ofrecido detalles específicos sobre los errores en el desempeño que llevaron a su cese, el peso de sus conexiones con los negocios familiares de Joel parece ser un factor clave que no podemos ignorar. ¿Es esta una estrategia para desligar al gobierno de posibles escándalos empresariales o para proteger a otros intereses privados dentro del Estado? La historia de los hermanos Perdomo Odilella revela mucho más de lo que el gobierno quiere admitir. En Cuba, las líneas entre lo supuestamente público y lo privado están entrelazadas. Mientras se reprime a los empresarios independientes, a muchos de ellos, figuras cercanas al poder aprovechan el sistema para su beneficio también, como privados. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿La destitución de Jorge Luis es realmente una cuestión de errores o hay algo más profundo? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más investigaciones y noticias que revelan el lado oculto del poder en Cuba. Nos vemos en el próximo video de Noticias Cuba. Dale me gusta y comparte para que más personas descubran lo que realmente sucede tras bambalinas en el poder cubano.